Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUG, capítulo 33. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial, la instrumentación y el lenguaje que podrás entender. Soy Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en este episodio. EIMUG, donde la automatización industrial es fácil. Y ya saben que en mi página de membresía www.eimug.com podrán encontrar tutoriales paso a paso sin prerequisitos para que aprendan de automatización industrial e instrumentación. Y esta semana estoy montando en la plataforma los 2 primeros videos dedicados a un curso para el manejo de herramientas Modbus RTU, precisamente relacionado con lo que estamos hablando en estos episodios que se han estado desarrollando en las últimas semanas. Es una herramienta que permite emular tanto un maestro como un esclavo Modbus, y de esta manera podrán comprender y ver directamente la estructura de las tramas y los elementos mínimos que se requieren para hacer una configuración en una comunicación Modbus. Estos videos que se están montando entonces arrancan con el proceso de instalación de las aplicaciones y una revisión y exploración de la interfaz de usuario. Podrás acceder y descargar ejemplos, programas, guías, manuales, todo desde un solo sitio. Recuerden que EIMUG es el lugar donde la automatización industrial es fácil. Y comenzamos el episodio hablando de una variación de Modbus. Ya habíamos estudiado lo que es Modbus RTU, y casi siempre en las aplicaciones y en la misma revisión de la documentación de Modbus RG tenemos otra opción que es Modbus ASCII. ¿Sí? No es tan usual, no es tan popular, pero está disponible. Normalmente si utilizan algunas herramientas que les permitan conocer del protocolo, emularlo, van a ver que cuando se estén haciendo las configuraciones se tienen las dos opciones. Podemos escoger Modbus RTU o Modbus ASCII. Evidentemente en el modo ASCII tenemos digamos una trama mucho más grande. Ya les voy a explicar por qué. No es muy eficiente en cuanto a la cantidad de datos, y el tamaño de la trama no es muy eficiente este tipo de comunicación. Ya vamos a entrar a hablar un poco, pues no tan técnicamente en detalle, pero sí las generalidades, y se den cuenta y conozcan que está disponible este tipo de variación. Dentro de lo que podemos hablar de Modbus ASCII y revisándolo en conjunto frente al modelo OSI, en la capa física tenemos exactamente lo mismo que Modbus RTU, la posibilidad y la disponibilidad de poder comunicarnos empleando RS232 o RS422 o RS485. Para aquellos que llegan por primera vez y que pues, conocen y escuchan del podcast, les dejaré en las notas del episodio los enlaces a los podcasts que les ayuden a nivelarse un poco. Bueno, y todo sigue funcionando, los perfiles existen como lo que se mencionó en Modbus RTU, es decir, hay un maestro, hay un esclavo. Entonces vamos a ver qué es lo que ha cambiado literal. Lo que ha cambiado es la forma en que se representan los datos, y esta forma tiene que ver con el código ASCII. O sea que estamos empleando código ASCII de 7 bits para poder hacer la representación de la información. De igual manera, esto del código ASCII también lo hablé en un episodio anterior, y también les voy a dejar el respectivo enlace. O sea, todo está conectado, y espero pues que esos primeros episodios como de nivelación de conceptos pues nos ayuden a entender y a ir creciendo en el estudio de estos protocolos y de todo este tipo de terminología nueva. Bueno, entonces les comentaba que finalmente la representación de los datos se usa empleando el código ASCII. Esta información la estoy tomando de modbus.org, de las respectivas especificaciones de la versión 1.02. Entonces miremos, tal vez para que sea fácil de entender, yo cuando estaba en Modbus RTU, los campos de la trama estaban asociados por un tamaño mínimo de bytes.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que sencillamente, si yo tenía una representación en hexadecimal, un dígito son 4 bits, 2 dígitos que tenía ahí, pues evidentemente me equivalen a un byte, porque son 8 bits. Pero en Modbus ASCII hay un cambio, y es que cada uno de esos dígitos es representado en formato ASCII. Por ejemplo, si yo tengo, voy a tomar este ejemplo literal, si yo tengo en un campo el número en hexadecimal 5b, entonces tengo un dígito que es el 5 y el otro dígito que es el b, estoy en hexadecimal, por eso está la letra B mayúscula. Y la B evidentemente la B grande. Recuerden que en hexadecimal tomamos las letras A, B, C, D, E hasta la F. Entonces, si yo tengo el número 5B, esos dos dígitos, en Modbus ASCII lo que hace es tomar el número 5 y lo representa con su equivalente en ASCII. Y la letra B mayúscula la representa con su equivalente también en ASCII. Por lo tanto, el 5 representado con el código ASCII equivale al 35 en hexadecimal. Y la B mayúscula representada en ASCII equivale al número 42 también en hexadecimal. Entonces miren que antes yo para representar el 5B usaba simplemente esos dos dígitos, me equivalen a un byte. Ahora ya no. Ahora estoy empleando, ¿sí?, 2 caracteres para representar ese byte. O sea, empleo 2 caracteres para representar un solo byte, y esto es lo que hace que mi tamaño de trama empiece a crecer. Y la forma en que se transmite, no hemos entrado a hablar de la trama, pero la forma en que se transmite, como estamos enviando los datos en código ASCII de 7 bits, pues se hace se arma un pequeño formato, un pequeño tamaño de 10 bits, y ese pequeño tamaño viene organizado con un bit de inicio, 7 bits de datos que serían la representación en ASCII de ese carácter ASCII, y tendría un bit de paridad y un bit de parada. Si sumamos todos esos bits, pues tenemos un formato de 10 bits para transmitir cada carácter. Entonces en cada carácter estamos empleando 10 bits, y en lo que antes teníamos, por ejemplo, en Modbus RTU, 2 dígitos que se representaban con un byte, y ahora cada dígito se representa con un código ASCII, y ese código ASCII está metido dentro de 10 bits, o sea que son 2 caracteres, en total son 20 bits. Imagínense cómo pasamos de tener 8 bits a 20 bits. Entonces el tamaño es bastante grande, y por eso les hablaba que no es muy eficiente. Y lo que hace evidentemente es que no sea muy popular. Para generar una comunicación no es muy popular. Entonces por el tamaño, y pues evidentemente se van a afectar las velocidades de transmisión por la cantidad de datos, ¿sí? Entonces ese es un cambio significativo allí. El otro cambio que también es significativo es que el tipo de chequeo de error ya no es como en Modbus RTU, no es empleando el CRC, chequeo de redundancia cíclica, sino que aquí vamos a emplear un chequeo de redundancia longitudinal, ¿sí? Es otra técnica de igual manera. El proceso es parecido, porque tanto el que emite la trama hace el cálculo y la anexa a la trama, el resultado del cálculo del LRC, el LRC anexa ese resultado en la trama, y cuando llega al destino, evidentemente el esclavo debe hacer su cálculo de manera local y compara los dos resultados, y de esa manera concluye si hubo o no hubo pérdida de información en el camino, pues, de ese mensaje, de esa trama. Estudiando la trama, vamos a ver de términos generales cómo está constituida una trama empleando Modbus ASCII. Entonces, mediante Modbus ASCII tenemos un inicio, está muy definido por un carácter que me representa los 2 puntos.
Está también el campo de dirección, que sería en este caso 2 caracteres ASCII. En el campo de función tendríamos también 2 caracteres, y en el campo de dato podemos arrancar desde 0 hasta 2 por 252 caracteres. O sea que es un tamaño del campo de data 2 por 252, bastante grande. Y recuerden que cada carácter estamos empleando en ese formato de 10 bits para poder enviar. O sea, ese es el formato para enviar cada carácter. Luego del campo de datos tenemos el campo de LRC con 2 caracteres, y el final de la trama, 2 caracteres que se emplean para enviar 2 comandos propios de, pues, en ASCII, identificar que la trama ha finalizado, que es el retorno de carro y el avance de línea, o sea, el CR y el LF, que en ASCII se representan por 0D y 0A, bueno, en hexadecimal, la D y la A. Y con esto es que podemos entender que la trama ha finalizado. Entonces aquí se evidencia que tenemos unos caracteres para indicar el inicio y el final de la trama, y que toda la estructura se conserva en cuanto a dirección, función, dato, pero ya estamos hablando de unidades mínimas de caracteres, y además de eso también estamos hablando de que hay un cambio en el cálculo de la redundancia, y es que se pasó de CRC a LRC. ¿Qué más podemos adicionar y tener en cuenta frente al protocolo, y que es importante determinarlo e indicarlo aquí en el podcast? Y es que todo sigue igual, o sea, las funciones pues están determinadas desde las especificaciones, desde cuando hablamos del Modbus RTU, son las mismas funciones, son los mismos códigos. Y evidentemente el intercambio de comunicación, tal cual como lo expliqué en Modbus RTU, es exactamente el mismo entre un maestro y un esclavo. El cambio radical frente a Modbus ASCII es el formato de los datos, que estamos hablando de caracteres representados en ASCII de 7 bits. Hay un cambio también en el tipo de algoritmo para calcular el chequeo de redundancia. Y eso es básicamente la variación. Esa es básicamente la variación, porque tanto la capa física, los perfiles de maestro esclavo, las funciones son exactamente iguales, y ya pudieron entender por qué no es tan eficiente usar Modbus ASCII, por el tamaño de la trama que se genera al intentar representar cada carácter en un formato de 10 bits, donde 7 son dedicados al código ASCII, 1 es para bit de inicio, un bit de paridad y un bit de parada. O sea, es un formato que, si antes estábamos empleando 8 bits para enviar la información de 2 dígitos, ahora estamos empleando 20 bits. O sea que ahí hay un cambio significativo, y por esto no es eficiente utilizar ese Modbus ASCII. Aunque, como lo mencioné al inicio del episodio, en los software, en las configuraciones de la comunicación, siempre está disponible usar este Modbus ASCII. Y una aplicación, bueno, pues tenemos la posibilidad tal vez de enviar caracteres especiales, porque estamos usando una codificación ASCII, pero no es muy eficiente. O sea, no es muy eficiente, literal, esto no se utiliza en implementaciones en la actualidad. En Modbus siempre se opta por trabajar con Modbus RTU en lugar de Modbus ASCII. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este episodio. Espero pues que vamos sumando en el conocimiento de un protocolo, y hemos visto ya 2 variaciones de ese protocolo, Modbus RTU y Modbus ASCII. Y espero que me dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, plantéenlas para que yo en próximos episodios pueda resolverlas. Los invito a que me dejen un comentario en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Para mí es clave para el crecimiento del podcast. Entre más ustedes hagan comentarios o dejen reseñas en estas plataformas, la visibilidad aumenta. En donde pueden hacerme sus comentarios y sus valoraciones: en iTunes, en iVoox
o en Spreaker. Y también pueden hacer comentarios, dejar sus inquietudes directamente en mi página www.ebook.com, que es donde yo agrego una entrada en el blog cuando publico un podcast, y al final hay un formato para intercambiar información, hacer preguntas o hacer comentarios. O también lo pueden hacer a través de mi cuenta en Twitter @eeimoc. Entonces, hasta aquí este episodio. Nos vemos en un próximo capítulo en su podcast eeimoc.